Hola, soy Carbo, un carbono que adora ser profesor y enseñar el mundo de la materia y los materiales. Un carbono apasionado de la energía, la frecuencia y la vibración como expresión del universo y la información que contiene. Estoy muy contento de comenzar un proyecto en el que os hablaré en 118 capítulos de los 118 elementos que viven en el planeta tabla periódica. Hoy, dejadme que os explique el porqué de este proyecto y, sobre todo, cuándo y cómo nació. Este proyecto tiene su origen cuando comencé a sentirme y a definirme a mí mismo como un amigo de los materiales, que soñaba y trabajaba para hacer comprensibles los elementos que nos rodean. En aquel momento, no concebía a los materiales como buenos o malos. Afirmaba que otorgarles un adjetivo u otro únicamente dependía del uso que los seres humanos les estaban dando. Los plásticos, los metales, las cerámicas, los compuestos, todos ellos eran espectaculares, pero muchas veces no entendíamos cómo usarlos ni cuál era su comportamiento. Los plásticos eran grandes materiales que habían revolucionado sectores industriales enteros. Nos habían cambiado la manera de vivir y relacionarnos, habían democratizado la tecnología y, sin embargo, solo se hablaba mal de ellos en el planeta Tierra. Yo lamentaba que la ciudadanía en ese planeta hubiese cedido la soberanía de materiales a las grandes empresas y hablaba de la necesidad de la trazabilidad de los productos para hacer efectiva la economía circular de la que se comenzaban a escuchar sus bondades. Yo creía en la bondad de los materiales, no solo de unos, sino de todos. De hecho, me hice un humano más, un habitante del planeta Tierra, y sentí realmente cómo los materiales jugaban un rol y habían jugado un rol fundamental en ese planeta. Esto sucedía en un contexto en el que los ríos, mares y océanos, a la vez que las ciudades, se llenaban de residuos plásticos, y todos nos llevábamos las manos a la cabeza cuando veíamos cómo dicho plástico se convertía en un veneno mortal para todo tipo de animales y en el icono de un cambio climático que comenzaba a sentirse cerca. La palabra microplásticos entró en el diccionario y nos llenó de miedo y temor. En el Congo, explotaban a niños y violaban a mujeres por culpa de un nuevo mineral al que llamaban coltán, que era básico para los omnipresentes teléfonos móviles. Las tierras raras, que se utilizaban para fabricar pantallas, lentes, móviles, gafas de visión nocturna, láseres, fibra óptica, turbinas eólicas o dar luz colorida a los rayos X, se habían convertido en el nuevo oro tecnológico, que servía como amenaza en la guerra comercial entre China y Estados Unidos y que era una de las claves que explicaba el interés de Donald Trump por hacerse con Groenlandia. El coche eléctrico no sabía circular sin un metal fundamental para las baterías que se llamaba litio y que fundamentalmente era extraído en Chile, Argentina y Bolivia. Y cuando Perú descubrió que tenía también mucho de este metal, se lió una bien grande. Todos los poderosos lo querían controlar y el pueblo se tuvo que levantar. Fue entonces cuando me pregunté por qué los elementos y los materiales ya no eran tan importantes para el cambio social como lo habían sido hasta ahora, y rápidamente me di cuenta de que la respuesta era clara. Porque no se estudian en la escuela, me respondí a mí mismo. En el cole, cuando tienes 4 años, te enseñan el lenguaje de las letras y con él aprendes a leer y a comunicarte. Luego te enseñan el de los números y con él aprendes a medir, a escalar, a proporcionar. Y también te enseñan el de las notas musicales, que dicen que te eleva el alma. Estas son las herramientas de comunicación que tenemos para relacionarnos
y transformar el mundo. Entonces, mi pregunta fue, ¿por qué no nos enseñaban el lenguaje de los elementos químicos? Los elementos químicos, al final, impregnan todo lo que nos rodea, lo que pisamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que vestimos. Se decía que la química, los materiales y los elementos químicos no se podían enseñar a edad tan temprana, porque son activos que no se ven, que son demasiado pequeños, que son difíciles de medir y que están a una escala que no es fácil de explicar y de interpretar. Pero, ¿y los números, las letras y las notas musicales? Tampoco son visibles. ¿Son interpretaciones abstractas o simplemente identidades de algo que combinadas entre ellas generan ilusiones, ritmos, melodías, algoritmos, historias y mucho más? A estas identidades nos acercan desde pequeños de forma progresiva, con juegos y de forma dinámica. Contrariamente, la aproximación pedagógica a los elementos químicos, que podríamos decir que también son interpretaciones abstractas o identidades de algo que combinadas generan artefactos como la vida, el cuerpo, los árboles, los coches, los alimentos, llegaba demasiado tarde y sin herramientas para entender lo que realmente es importante. ¿Y qué es importante? Es importante su capacidad de relación y generación de realidades diversas. De realidades, como ya he comentado, el cuerpo humano, un coche, un árbol, los alimentos. Una aproximación poco o nada fundamentada en la experimentación y que en muchos casos alejaba y sigue alejando a los alumnos del lenguaje de la materia y los materiales que daban y dan forma al mundo que estaban viviendo y que estamos viviendo, que dan lugar a la vida y a las reacciones que la caracterizan. Quizá, para entender la vida con los elementos químicos, no es necesario empezar hablando de moles, orbitales de o valencias a los 12 o 14 años. Quizás es necesario empezar hablando de quiénes son, qué hacen, dónde viven, quién los desea, con quién se relacionan, cómo se divierten, y haciendo un símil con las letras, de cuáles son las vocales, cuáles son las consonantes y cuáles las reglas ortográficas básicas de combinación. Las vocales son el hidrógeno, el hierro, el silicio, el carbono y el oxígeno. El hidrógeno, porque es el elemento que da sentido al concepto que tenemos de la energía. El carbono, porque es el elemento que da forma a la vida. Y el silicio, porque es el elemento que permite comunicarnos con la madre tierra. El oxígeno, por ser el elemento más abundante de la corteza terrestre y de los seres vivos y permitirnos la respiración. Y el hierro, por ser el elemento más abundante de la tierra y el que nos polariza a todos. Para mí, todo estaba fundamentado en este lenguaje, el de los elementos químicos. La reivindicación quedaba clara y queda clara, es actual. Es necesario que el lenguaje de los elementos químicos de la tabla periódica sea el lenguaje de todos y que lo sea desde pequeños.